vamos a hacer algo con Ayurveda, pero pudiendo aunar Ayurveda y yoga, ¿no? Dos ciencias que tienen hace un montón de tiempo trabajando juntas y que se retroalimentan, ¿no? Sobre todo que aquel que le gusta la práctica del yoga, se va a ver beneficiado sabiendo un poquito de Ayurveda. Y aquel que conoce Ayurveda, que hace una dieta o el masaje, todo, se va a beneficiar siempre de la práctica del yoga. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hacer una primera presentación un poco más teórica, ¿sí? Sobre las disciplinas, porque es necesario, seguramente hay gente que no sabe tanto. Entonces voy a comenzar haciendo una introducción más teórica sobre las disciplinas del Hatha Yoga o del yoga que todos pueden conocer acá en Occidente. Un poco también de la Ayurveda. Vamos a hacer una descripción de elementos, doshas, como para saber un poquito de esto, y un poquito sobre las gunas, para luego ir a lo más interesante es cómo llevar eso a la práctica, ¿no? Es la parte que más me suele interesar. Podríamos poner la primera diapositiva y ya comenzar arrancando desde ahí. Tal vez apago un poquito acá, sobre todo para la primera parte, así se ve un poco mejor. Bueno, ahí vemos como presentación yoga Ayurveda. Podríamos pasar a la segunda y ahí comenzamos a charlar un poquito más. Sí. Vamos a esperar. Bien. Ok. Como les decía antes, más allá de que son dos disciplinas que vienen de un mismo lugar, de aproximadamente una misma época, que comparten muchos tratados, libros donde se menciona una cosa y la otra, vamos a ver que más allá de esto comparten un montón de otras cosas. Para arrancar con lo más teórico, podríamos decir que yoga viene de la raíz de Yu, Ayurveda de vida y conocimiento que sería vida. Esto está traducido muy literal en interpretación. Vemos que en realidad son un conjunto de prácticas, de hábitos, de cosas que podemos desarrollar en la vida diaria que nos llevan, acá dice la ciencia de la vida, pero queremos decir a una vida feliz, a una vida plena, ¿no? Algo más que simplemente pasar por el tránsito de la experiencia física de la vida, sino una vida donde uno se desarrolla, ¿no? Y sobre todo, algo que me gusta mucho de la Ayurveda, que uno lo asocia mucho a la medicina, sobre todo los primeros tratados, están muy asociados a la medicina, ¿no? Pero es como, antes de la parte médica, una cuestión de hábitos, ¿sí? Cosas que se pueden utilizar en la vida diaria. Y algo que me encanta es esto de que la salud que promueve la Ayurveda es algo preventivo, ¿no? Es una ciencia como predominantemente preventiva, ¿no? Si yo hago un montón de esas prácticas, difícilmente voy a tener que llegar después a la parte más médica, ¿no? Eventualmente nos puede pasar algo en algún momento, pero bueno, no sería lo común si uno está atento a ciertos hábitos. Vemos que ambas dos acá ya se unen en trabajar cuerpo, mente y espíritu, ¿sí? No es algo que solo trabaja el cuerpo físico, sino que está trabajando sobre el cuerpo físico, sobre la mente, sobre las emociones. Puse acá una palabrita que me gusta mucho, que es ancestral, y antes de que sucedan los primeros registros, que podemos decir que los primeros registros están en los Vedas de esta disciplina, ¿no? Los primeros registros formales donde se ve escritura sobre esto, pero por supuesto que son prácticas que ya se practicaban de antes, ¿no? Tanto en la Ayurveda como en estar en contacto con los elementos, en trabajar con las plantas medicinales, en la práctica del yoga, la meditación, ¿no? Son cosas que ya practicaban de antes. Después pasa el registro escrito y empezamos a tener cierta noción de cómo son las prácticas, pero estas son cosas que culturalmente ya se practicaban. Pongo los Vedas como primer registro así más formal. Para el yoga va a ser el Rig Veda, que es el primero de los Vedas, el que incluye la mayoría de lo que después se desglosan los demás. Vamos a ver que para la Ayurveda sería el último, la Atharva Veda, donde hay un apartado que es justamente toda la parte de Ayurveda, y ahí vemos, como decía antes, todo lo que es plantas medicinales, la aparición de ciertos conceptos, como pueden ser Agni, Ama, como pueden ser también la utilización de piedras. Vieron que ahora está muy en auge también de vuelta
lo que es la cosmética natural, la medicina natural con plantas, está muy de moda también la utilización de piedras, ¿no? Los cuarzos, la obsidiana y qué sé yo. Bueno, todas estas cosas la Ayurveda ya la usaba hace miles de años, ¿no? Vemos también que por el lado del yoga, en los Vedas empiezan a aparecer también estos términos, ¿no? El prana, la respiración, cómo el trabajar la respiración también está asociado a que se benefician ciertas cuestiones en el cuerpo. Y si seguimos avanzando un poquito más, vamos a ver, del lado del yoga, otros grandes libros y tratados que son fundamentales, como el de los Vedas, los Upanishads, para ver el concepto de Vedas específicamente, vemos que el Rig Veda es el primero, los tres que vienen después, gran parte de los tres sacan de ese primer libro. Y reformulan algunas cosas, agregan algunas cosas. Lo mismo pasa de este lado, ¿no? En la Atharva Veda se empiezan a nombrar estos términos que tienen que ver con la práctica de la Ayurveda, se muestran preparados con plantas medicinales, se habla de las piedras, se habla de los sacrificios, de los cantos también, los mantras, ciertas cuestiones que tienen que ver con esa práctica, pero después de los Vedas va a venir de este lado el Charaka Samhita, del Suyukta Samhita, que son dos libros que hablan de la medicina interna y de la cirugía. Dicen que en aquella época se animaban a hacer cirugía, ¿no? Yo que le tengo miedo el día de hoy, imagínense en aquella época estar expuesto a una cirugía. Bueno, de la misma forma, estos libros, ¿sí?, son los que preceden, ¿no? Y después está el Suyukta Samhita y el Ashtanga Hidaya Samhita. El Ashtanga Hidaya Samhita, como pasaría con los Vedas, recopila información de los otros libros y amplía con algunas patologías que no se habían visto anteriormente. Pero como siempre, se va desglosando lo que se dice en los libros anteriores. Del lado de yoga vemos los Upanishads, con el Mahabharata, con el Bhagavad Gita, después los Yoga Sutra de Patanjali, Hatha Yoga Pradipika. Ahí en esos libros, acá ya empezamos a tener un poco lo que es la estructura del Hatha Yoga que conocemos un poco más nosotros, ¿no? Las asanas, el pranayama, como el armado de la práctica en general, ¿no? Acá son más algunos términos que podríamos decir esto, prana, chakras, nadis, pero no hay tampoco toda esa estructura. Después viene la estructura de práctica que nosotros más identificamos, porque solemos relacionar más a la práctica del yoga. Con esto hice un pantallazo de una de las prácticas de la otra. Vamos adelantando, vamos a meter el ritmo, así pasamos de... Vamos a ver un poquito ahora, nos adentramos en algo que tiene más que ver con la Ayurveda. Las dos cosas que vamos a ver ahora son las que vamos a utilizar después en la charla para llevar a la práctica. Vamos a charlar. Microcosmos dentro de un macrocosmos. No nos podemos ver como algo separado de la divinidad total, ¿no? Tenemos unas características como es adentro, es afuera, ¿sí? Somos un pequeño microcosmos dentro de un macrocosmos mayor, de esas cualidades que representa ese macrocosmos están en nosotros también. Ahí podemos empezar entonces a hablar de la teoría de los elementos, Panchamahabhutas, 5 elementos: éter, aire, fuego, agua y tierra, del más sutil al más denso. ¿Sí? Cuanto mayor densidad el elemento, mayor sentidos nosotros lo podemos percibir, es más denso, ¿no? Cuando un elemento es más denso, nosotros lo podemos percibir más. El éter, como es más sutil, nos cuesta un poco identificar. Yo le digo éter, probablemente algunos no sepan qué es, otros sepan qué es, pero nos cuesta como darle una forma, porque es el elemento más sutil también, es el menos denso de todo. Sería el espacio, lo que nos contiene, todo lo que abarca, ¿sí?, donde se desarrollan las cosas. Este espacio, por ejemplo, estaría siendo éter para nosotros en este momento. Luego nos vamos al aire, que ya lo podemos identificar un poquito más, lo podemos percibir. No sé si les habrá pasado esto de, por ejemplo, si alguno practica el pranayama a la mañana con el aire fresco. Bueno, ya ahí entra el sentido. ¿Cómo es eso? Es un aire fresco que ingresa, lo percibo. Tengo noción de eso cuando uno está en un lugar muy ventoso, por ejemplo, y está ahí recibiendo el viento, uno lo percibe, lo siente, es más tangible. Lo podemos identificar como algo que es volátil, móvil, irregular, frío y seco, sobre todo, ¿no? Como para ponerle cualidades.
¿Por qué le pongo cualidad a los elementos? Porque yo identifico las cualidades, va a ser más fácil reconocer mi tendencia. Si yo reconozco mi tendencia, identifico las cualidades, utilizando un juego de opuestos, puedo acceder a un equilibrio. ¿Sí? Por eso es importante. Es importante reconocer las cualidades de los elementos. Como hablábamos antes, los grandes rishis que desarrollan todas estas cuestiones vivían en contacto con los elementos todo el tiempo, todos los días todos los días estaban en contacto con los elementos. Nosotros estamos en contacto con el control del aire. Cuando hace frío ponemos calor, cuando hace calor ponemos frío. Estamos más desapegados del contacto de los elementos. Es importante que nos tengamos espacio, tiempo, momento para observar las cualidades de los elementos. Estar en contacto con los elementos y sus cualidades equilibra todos los proyectos. Sobre todo algunos, pero a todos nos hace bien estar en contacto con los elementos. Es importante, nos hemos desapegado mucho de los elementos y pasado a vivir una vida mucho más sedentaria y encerrados, y eso no es tan positivo. Vamos al elemento fuego. Ahí ya hay un cambio muy importante. El elemento fuego viene con el calor, ¿no? Es algo que los elementos no tienen. ¿Sí? Podemos decir que es luminoso, podemos decir que se siente en el fuego. Allá no me pueden decir, si nos toca el fuego, está claro que lo sentimos más, pero lo percibimos más, lo podemos ver también. El elemento agua, ¿sí? Que es un poco de vuelta a volver al frío. El elemento tierra, que también va a ser frío, pero que va a ser más estable, más constante. El agua va a ser más fluida, va a tener más que ver con la emoción. El elemento tierra va a ser algo más conciso, estable. ¿Y qué es lo que vemos de bueno que haya estos 5 elementos? Que cada uno tiene algo que el otro no tiene. Entonces, cada uno va a poder equilibrar al otro, va a ayudar a equilibrar al otro. ¿Sí? Una persona que tenga mucha tendencia de aire va a ser mucho más volátil. Entonces, si yo trabajo con el elemento tierra, va a ayudar a equilibrarse. Entonces, esas son las relaciones que tenemos que empezar a observar. Esto como elementos. Estos 5 elementos están en todo lo que está materializado. Todo lo que es materia tiene parte de estos 5 elementos. Entonces, de estos 5 elementos se van a desprender doshas o tendencias, ¿sí? Que van a ser vata, pitta y kapha. De estas doshas, vemos que vata está compuesto por los 2 primeros, éter y aire, ¿sí? Pitta va a estar compuesto por fuego y agua, y kapha va a estar compuesto por agua y tierra. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Si vata está compuesto por éter y aire, ¿qué cualidades tiene? Tiene las cualidades de estos elementos. Entonces, vuelvo a lo anterior, observar las cualidades de la naturaleza, observar los elementos, cómo funcionan, qué características tienen, para yo poder identificar. Vata va a tener justamente las cualidades del éter y el aire. ¿Cómo va a ser? Volátil. ¿Cómo va a ser? Móvil, irregular. Va a ser frío, va a ser seco. ¿Sí? Como cualidades simples. Se pueden observar fácilmente. Vamos a seguir. Dosha Pitta. ¿Qué cualidades va a tener? Las del fuego y del agua. ¿Sí? Entonces va a ser un dosha que va a tener presencia de calor. ¿Sí? Va a tener la posibilidad de ser un dosha que transforme. ¿Sí? El fuego se lo suele asociar al quemar, al destruir, ¿no? Pero en realidad un fuego bien utilizado tiene la capacidad de transformar. Y ese es el lado positivo del fuego, ¿sí? Como algo transformador. Podemos hacer una breve descripción de kapha y nos vamos a adentrar un poquito más en cada uno. Kapha va a tener las cualidades del agua y la tierra. Por lo tanto, la principal característica va a ser que va a unir, va a ser algo cohesivo, ¿sí? Va a unificar, va a tender a unir. Como cualidad opuesta dentro de lo que es un poco más negativo, esa unión va a generar apego. ¿Sí? Entonces, nos adentramos un poco más todavía en estos doshas, vata, pitta y kapha, ¿no? Como tienen esas cualidades, el dosha vata, vamos a hacer una breve descripción, podemos ver lo anatómico primero, porque lo primero que solemos identificar es la parte anatómica. Vata va a ser o muy alto o muy bajo, y va a tender a ser irregular en sus formas, irregular en sus dientes, irregular en su flujo digestivo, en su tránsito digestivo, va a ser irregular en sus actividades, ¿sí? Va a ser irregular en casi todo. Es fácil identificar por esas características.
observando esas características. Entre paréntesis podemos deducir que hay subdoyas, ¿sí? Y otras combinaciones más. Estamos hablando de la triloya simple de Kapha. Después podemos hablar de batatita, de Kapha, pero ahí nos adentramos un poquito más. Estamos arrancando por los elementos y vamos primero a estos doyas como algo básico. Pitta va a ser más bien moderado, una estructura media, buena formación muscular, va a parecer atlético sin necesidad de hacer actividad física. Hay una persona que no lo ve y dice, parecería que hace actividad física y sin embargo no hace tanto y sin embargo su cuerpo tiene esa estructura, tiene ese característica. Va a ser moderado, ¿sí? Ni muy alto ni muy bajo, una perspectiva media, buena fibra muscular. Vamos a ver que Kapha va a tener una estructura más amplia, sobre todo de hombros, de caja torácica grandote y de caderas, ¿sí? Lo cual no quiere decir que Kapha tenga que tener sobrepeso, ¿sí? Eso es algo que puede ocurrir o no, ¿sí? No necesariamente tiene que tener sobrepeso, pero sí una estructura de caja torácica de hombros bien ancho y de caderas también. Pitta va a ser una persona que tenga objetivos claros, ¿sí? Que sea alguien que puede llevar adelante como líder las cosas, ¿no? Como un líder del grupo. Va a tener objetivo, va a tener foco, ¿sí? Lo cual en desequilibrio no es nada, porque ese objetivo, ese foco va a estar puesto en algo externo, ¿sí? Y por lo general ese poder que es de transformar va a quemar, ¿sí? Entonces por eso vamos a buscar luego cómo equilibrar este doya Pitta. Kapha va a tener una tendencia, como vemos que es algo cohesivo, ¿no? La tierra y el agua que hacen, forman el barro que hace que nos estanquemos, como viene transitando y llega el barro y se pega. Ese barro, ¿sí? Lo que hace es ser cohesivo. En el cuerpo pasa lo mismo, lo podemos identificar en la mucosidad. Un exceso de mucosidad, ¿sí? Que tapa, obstruye los canales, es un exceso de Kapha, ¿sí? Entonces, eso cohesivo que tiene el MIR, como veíamos antes, tiene algo muy lindo que es ser constante para lo afectivo, por ejemplo, ¿no? Una persona que es fiel, que uno lo quiere tener en su grupo, que esa persona te va a abrazar, que va a sostener, que va a contener, pero que en exceso va a pasar a ser muy apegado. Y el apego que va a traer frustración y esto de, así como te quería tanto, también va a pasar un poco al rechazo. Y ese rechazo va a estar visto de una frustración porque pongo en el otro una expectativa, ¿no? Un apego, una emoción exagerada. Vamos a ver un poquito que Vata, así como Kapha dijimos recién que lo podemos identificar con la mucosidad, sobre todo la destrucción de las vías respiratorias altas. Vamos a ver a Vata, que lo podemos ubicar más bien en el sistema digestivo, en el sistema grueso. Y también, algo que es muy importante, en el sistema nervioso. Todos los impulsos del sistema nervioso están comandados por Vata. Todo lo que se mueve está comandado por Vata en el cuerpo. Entonces, siempre que haya una obstrucción, una dificultad de circulación, va a tener que ver con ese doya, ¿sí? En cuanto a lo digestivo, dijimos intestino grueso, sobre todo. Pitta lo vamos a ver alojado en la bilis, ¿sí? En la sangre, en el estómago, en el páncreas, todos los ácidos, ¿sí? Del cuerpo, en los ojos, en la vista. Por eso decimos que Pitta es muy objetivo, tiene una vista clara, pone un foco, ¿sí? Enseguida identifica una presa o a dónde va a ir dirigido su fuego, ¿no? Esas tendencias que estamos charlando tienen que ver con unas cuestiones que se identifican en el cuerpo físico. Cuando identificamos estas cuestiones en el cuerpo físico, nos habla de cómo puede llegar a ser nuestra tendencia. Y acá voy a algo que me interesa muchísimo, que es que son tendencias, fuerzas latentes, posibles. No es algo rígido, estructurado. No somos un doya. ¿Sí? Esto es súper importante porque si yo me establezco que yo soy algo, no lo puedo cambiar. Y acá donde entra el eje de o esto me sirve y me funciona o no. Si yo me establezco que soy algo, no tengo chance de modificarlo, no tengo chance de generar un posible equilibrio sobre eso. Entonces, está muy común que yo soy de Pitta. Ya está. No podemos hacer nada, soy Pitta. Entonces, cada vez que venga uno que haga algo que no me gusta, lo voy a prender fuego. No,
Yo tengo una tendencia a pita. ¿Por qué? Porque tengo características físicas, tengo características mentales, rayásicas seguramente. Tengo esa tendencia. Es posible que yo reaccione, si no estoy atento, de esa forma. Ahora, si yo me identifico porque tengo esa tendencia, la reconozco en autoobservación, en meditación, en autoanálisis, puedo hacer cosas para equilibrar eso. Y ahí el juego ya se abre un montón. No me establezco que soy una cosa, tengo esa tendencia. Si yo tengo esa tendencia y estoy atento, tengo conciencia, voy a poder hacer cuestiones para mejorar esto, para estar un poquito más acorde a mi equilibrio, ¿no? Suele ocurrir mucho esto que nos identificamos con un elemento, sobre todo el que suele salir más en los test. ¿Sí? Atentos cuando hacen un test en internet. Muchas veces el test está manifestando una bicritis, que es un desequilibrio del momento, y no la práctica de constitución, no lo que venimos, sino el desequilibrio que estamos pasando. Entonces, de repente, una persona que tiene una tendencia, puede ser Vata-Pitta, supongamos, le hacemos un test ahora, estamos pasando una época de frío, y va a salir mucho más rápido. ¿Sí? Pero es algo del momento. Entonces, no se dejen guiar fácilmente cuando hacen un test. Hay que hacer varias lecturas, hay que hacer varios tests y entender todo un contexto para poder encasillarse. Lo primero que podemos hacer es encasillarnos y después vemos todo lo demás. Y vivimos con esa carga de estar encasillados ahí. Tengamos la posibilidad de equilibrar, dar un plus a que podemos salir de lo ya establecido, de dejar de referenciarnos en algo que somos, o que fuimos, o que queremos ser, o que nos dijeron que éramos. ¿Sí? Porque acá cuenta mucho eso. A nivel psicoemocional, a medida que vamos creciendo, vamos cargando información, ¿sí? En la familia nos decía, no, pero vos sos tal cosa, y bueno, uno crece instalando ese patrón de que yo soy tal cosa. ¿Sí? Y bueno, hay que actualizarse. ¿Sí? Yo te digo lo mismo, necesito ahí actualizar, porque si no nos quedamos con todo algo que suponemos que éramos, con un montón de experiencias, y tal vez podemos cambiar. Vemos que estos dos ya se manifiestan de manera consecuente a lo largo de nuestra vida, a lo largo del año, en las situaciones. En nuestra vida podríamos decir que cuando somos más recién nacidos nos encontramos siendo un poquito más CAFA, con una producción de vías respiratorias altas, siendo mucho más apegados porque necesitamos del otro. ¿Sí? Vemos que después, ya de jóvenes, vamos a entrar en una etapa más pita, en la acción, resolver, estudiar, trabajar, familia y esas cuestiones. Y luego entramos en una etapa más bata para el final de nuestra vida. Esto mismo pasa en el año con las estaciones. Ahora estamos en estación de otoño a invierno, entonces estamos en un momento bata. ¿Por qué? Porque tiene esas características la estación. Es fría y es seca. Si yo tengo una tendencia bata en mi constitución, en este momento del año tengo que prestar más atención e incorporar hábitos que fomenten un poco más estas energías. ¿Sí? Porque yo ya tengo frío y seco en mi cuerpo. Entonces viene el otoño, hace frío, seco, yo salgo sin la campera, salgo sin buzo, bueno, me voy, vuelvo tarde, voy a agarrarme seguramente o resfriar. Son cosas que son bastante simples, son bastante lógicas, pero si nosotros no pensamos en por lo general no pensamos mucho en estas cosas, nos suele pasar, ¿no? Que estamos medio distraídos de estas cuestiones. No nos reconocemos, no hacemos autoobservación, poca meditación, no tomamos conciencia de esas cosas. Por lo general vivimos de manera automática tratando de resolver cuestiones que tienen que ver con los chakras más inferiores de la supervivencia y nos perdemos un poco toda la otra parte. Entonces, luego de esta etapa va a venir el invierno, más frío, pero no tan seco, va a ser más húmedo. Entonces, quienes tengan una tendencia tal vez CAFA van a tener que estar un poquito más atentos. Al principio de la primavera también vieron con las alergias, las obstrucciones de vías respiratorias. Eso también es súper característico de este doya. Luego ya, final de primavera, verano, vamos a tener una etapa más fina, de verano, calor. Si yo tengo una tendencia pita, ya reconozco que bueno, me agarro un poquito de acidez, la piel se me pone roja fácilmente, mi emocionalidad preferida es la ira. Si yo identifico estas cuestiones que aparecen, llegando el verano voy a tener que tomar hábitos más refrescantes. ¿Sí? En mi alimentación, también, esto es algo que vemos mucho, en la alimentación buscar cosas refrescantes. No voy a comer picantes y cosas calientes todo el día. ¿Sí?
Bien, esto como para repasar un poco las estaciones y ver que los dos ya se manifiestan ahí también. Dentro de lo que son estos elementos y estos doyas, vamos a ver que hay ciertas características de práctica que van a beneficiar a uno y van a beneficiar a otro. Pero para eso necesitamos saber, sobre todo porque nos solemos quedar mucho en esto, yo soy CAFA, yo soy CAFA, yo soy Pepita, y no analizamos un poco el funcionamiento de la mente. Es mucho más importante que ustedes reconozcan el estado de su mente que su doya. ¿Sí? Tengo que identificar más cómo está actuando mi mente, y para eso vamos a hablar un poquito de las gunas, y eso va a tener una posibilidad más tangible de equilibrio, de tal vez reconocer una prakriti o vikriti de doyas. ¿Sí? Que eso va a ser un poquito más complejo para quien no tiene tanta noción. ¿Sí? Entonces, recordamos estos doyas, que vamos a traer ahora cuando terminemos el tema siguiente, y pasamos ahora sí a ver la siguiente diapositiva. Ahí estamos, bien, perfecto. Donde empezamos a hablar ahora sí de las gunas. ¿Sí? La primera frase de arriba es la que nos va a ayudar a hacer simple el proceso de buscar equilibrio. Lo similar aumenta lo similar y lo contrario lo disminuye. Entonces, recordamos los doyas, los elementos, hay unos que tienen calor, otros que no tienen calor, otros que son húmedos, otros que son secos. Los juegos de opuestos nos van a ayudar al equilibrio. Si yo aprendo las cualidades y el juego de opuestos, puedo equilibrarme más fácilmente. Es mucho más simple de lo que pensamos, pero por lo general, como digo, no estamos en la observación de los elementos y estas pequeñas cosas. Si yo les digo que es súper importante para la salud no dejar pasar urgencias fisiológicas naturales, y de repente parece algo que es una pavada, y hace poco nos enteramos que en las clases de yoga uno podría dejar que salgan urgencias naturales también. Claro, es obvio. Y nosotros no venimos pensando en ese tipo de obviedades. Son cosas naturales, anatómicas, fisiológicas, súper simples. Estamos muy desconectados de nuestro funcionamiento fisiológico y lo dejamos por hecho. Total, el corazón funciona igual. Total, la respiración sucede igual. Y tenemos una respiración súper corta que nos afecta psicoemocionalmente y ni lo pensamos. Bueno, ok, hay que empezar a prestar atención a estas cosas. No por nada venimos encarnados en este cuerpo físico, en este vehículo. Hay que prestarle un poquito de atención al funcionamiento porque eso nos va a ayudar y nos influye incluso aunque nosotros estemos con el foco puesto afuera, ¿no? Si uno tiene la intención de mejorar en sus trabajos, en el dinero, cualquiera de esas cuestiones que suelen estar muy presentes, si uno no atiende el cuerpo físico, empieza a funcionar mal en todos los otros aspectos, ¿no? Entonces es importante darle una atención a esto. Vamos a ver que la prakriti, vemos como la primera constitución, ahí como la madre de la naturaleza que se manifiesta, tiene los 5 elementos y tiene las 3 doyas. Nosotros todos tenemos los 5 elementos, todos tenemos las 3 tendencias, ¿sí? Va a haber una que predomina, una o dos que predominan según cada uno, pero todos estamos atravesados por todas, ¿sí? Por eso no me establezco que yo soy repito. No puedo ser solamente una cosa, tenemos varias. Solo que va a haber una proporción más elevada de cada una de ellas. Del cambio constante de la prakriti van a aparecer los atributos de la naturaleza, ¿sí? Estas tendencias, cualidades o atributos que denominan las 3 gunas, ¿sí? Sattva, Rajas y Tamas. Acá hay un enroque con las dos del texto, pero sería Sattva, Rajas y Tamas. Se manifiestan desde la prakriti. Entonces, vamos a ver que tienen características. ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros identificamos esas características, identificamos las cualidades de los elementos, vamos a poder ajustar un poquito mejor los hábitos que necesitamos. Eso es lo importante. No importa tanto los términos, para quien no le interesa el tema, pero sí importa reconocer las cualidades, reconocer qué es lo que pasa con esto. Y ahí me quedo porque me parece súper importante, ¿no? A mí un poco me aburre esto de estar repitiendo los doyas y
Sandra, Raya, y ver que todas las publicaciones, Bata Doya es así, bueno, qué sé yo, y todos publicando lo mismo, no lo llevan a algo práctico, a algo tangible. Me parece que el momento, ahora está buenísimo la difusión, que haya mucha información, pero me parece que el momento es agarrar esas cosas que están ahí repitiéndose hace miles de años para bajarlo a lo práctico, para llevarlo a lo tangible, ¿no? Aprovechar esas herramientas en nuestra vida diaria. Que no quede en una definición de libro que sigo repitiendo. Y otra cosa que le agrego a esto, que se suele usar mucho esto de repetir estos términos de miles de años y no se tiene en cuenta que, como decía la plaquita anterior, esto de que somos un microcosmos dentro de un macrocosmos, estamos completamente atravesados por nuestro entorno. Esto es lo que nos dice la Ayurveda, ¿no? Nuestro entorno nos afecta directamente. Entonces, ¿es correcto que yo repita algo que se escribió hace miles de años en nuestro entorno, de memoria, y no le dé una vuelta de tuerca, que no observe lo que está pasando en mi entorno en este momento? Y no es tan correcto. Justamente lo que dice es que nosotros tenemos que poder observar nuestro entorno. Si yo saco algo de contexto, hace miles de años, lo pongo en este contexto y lo sigo repitiendo como un libro, pierde fuerza, pierde valor. Realmente, la práctica del yoga y la Ayurveda está muy de moda en estos tiempos. ¿Por qué piensan que algo que hace tanto tiempo sigue estando vigente hoy en día? Porque le funciona a la gente, porque tiene mucho beneficio. Eso es importante. Ahora, no podemos tomar todo tal cual y perder de nuestro entorno. Porque ahí nos estamos perdiendo de muchas cuestiones, ¿no? Por supuesto que tiene grandes beneficios, pero yo tengo que observar mi entorno. Eso que se dice de memoria como un término, lo tengo que traer al presente. Lo tengo que observar en mí y en mi entorno. Para después ver si lo que me está diciendo lo puedo repetir tal cual, o si tengo que interpretar una cualidad, una fuerza, una intención, y trasladarla a lo que me está pasando hoy en día, a una característica que está pasando hoy en día. ¿Sí? Siempre lo llevo a lo de la alimentación porque me parece que es lo más fácil de reconocer, ¿no? Dentro de la Ayurveda vemos que se utiliza muchísimo el ghee, por ejemplo, como el oro, algo muy puro y excelente. Siempre digo lo mismo, yo no creo que ninguno de los rishis que encarnó en la Ayurveda va al chino y compra esta manteca patito y hace un ghee. Porque es un elemento que está tan lejos de lo que ellos hacían con el ghee, que no lo haría. Me imagino que trataría de buscar otra opción, seguramente, ¿no? Pero si yo identifico la cualidad, ¿qué cualidad tiene eso? ¿Por qué se usa tanto? Tiene una cualidad específica, ¿no? Que tiene que ver seguramente con el calor, con la grasa, con cómo eso sirve para los tejidos. Ok, entiendo cualidad, lo busco en mi entorno, en mi actualidad. No busco un producto mega ultra procesado y me contano porque la Ayurveda dice que esto es lo que hay que hacer. No, es un producto mega ultra procesado, la Ayurveda no lo está recomendando, porque no se recomendaba, en esa época no había directamente, ¿no? Pero digo, ninguno elegiría un producto de esa forma para utilizarlo. Entonces, no sacar de contexto y repetir las cosas porque sí. Tomo lo que me está diciendo y lo observo en mi entorno. Lo observo en mi práctica. Ok, ahí me baso la experiencia, ahí veo qué sucede. Vamos a volver con las algunas cualidades de la naturaleza que se representan en la mente. ¿Sí? Vamos a ver que si lo tuviese que asociar a los elementos, Sattva es lo que está más cercano a Éter, ¿no? Porque estamos ahí como más sutil, pero todavía falta un poquito más. Después los otros van a derivar más de los otros elementos, porque son combinaciones más densas. Pero Sattva vamos a tenerlo asociado a la pureza, ¿no? Puse como algunas cositas muy simples, claridad, discernimiento, tamas a la actividad, a la acción. Vamos a ver que Raya tiene estamos cruzados acá. Raya tiene una actividad, acción como algo muy fuerte que se mueve hacia afuera de la mente, ¿no? Ok, cuando una presencia rayásica en mi mente, voy a poner el foco afuera siempre. Y voy a querer más de eso. Me voy a alcanzar y voy a querer un poquito más todavía. Cuando la presencia es sátvica, el movimiento va a estar hacia adentro, hacia la reflexión, hacia la meditación, hacia el silencio, ¿sí? Hacia el contentamiento interno, de estar conectados, como veíamos antes, cuerpo, mente y alma. Eso es lo que deberíamos tratar de ir acercándonos un poquito más. Y lo tamásico tiene que ver con la inercia, con el estancamiento y con el movimiento hacia abajo. Y esto es bastante identificable en la emoción, ¿no? Cuando uno pasa a un estado muy tamásico, la emoción va para abajo. Y nos cuesta mucho salir, estamos estancados, depresión o este tipo de cosas que
también solemos pasar por momentos y entender que están bien, si aparecen por algo están apareciendo también, ¿no? Porque todos pasamos por este ciclo, ¿no? Eventualmente nos identificamos más con una, solemos estar un poquito más de rato en una, pero todos pasamos, mismo dentro de un día podemos arrancar muy bien el día, después pasar una situación medio conflictiva a la mitad del día y eso que después me tire un poquito para abajo. Ok, esto va a estar presente, siempre va a estar presente, ¿no? Yo tengo que tratar de motivar y de fomentar las actividades, los hábitos que me lleven hacia el ser. ¿Sí? Eso es lo que me va a ayudar más. Entonces, teniendo en cuenta cómo esas gunas se manifiestan en la mente, vamos a tratar de ver cómo uniendo los elementos y esta tendencia buscamos equilibrio o no dentro de la práctica, es lo más interesante. A nivel mente, ¿sí? Sobre todo si podemos identificarlo con los doyas, vamos a ver que tanto Vata como Pitta van a estar con una mente que se va a acercar más a rayas, ¿sí? Van a tener esa tendencia. Va a ser distinto el nivel, ¿no? Porque para un Vata, la ansiedad, ¿sí? Va a venir del miedo, de la preocupación, del miedo a la muerte, de que todo se termine, de qué va a pasar, ¿sí? Es una ansiedad con esa preocupación, sobre todo con la tendencia al miedo, ¿sí? Y que digo, con miedo a muerte, ¿no? Como en los finales, los cierres, qué va a pasar después. Entonces, ¿qué pasa? Siempre mi mente, en vez de estar en el presente, está pensando ya. La ansiedad es la preocupación del futuro. ¿Qué va a pasar si? Pero si voy y no sale tal cosa, no, pero para si no está pasando. O sea, acá, presente. No, pero ¿qué va a pasar si yo no hago esto, lo otro? Bueno, esa es una ansiedad que tiene que ver un poquito con Vata. Vamos a ver que Pitta también va a tener esa ansiedad, que también va a tener una tendencia rayásica en la mente, bastante más rayásica en la mente, pero con un foco, con un objetivo. La ansiedad es porque esto se resuelve como yo quiero. Es ansiedad también, porque tiene una característica distinta, tiene un enfoque distinto, ¿no? Esto pasa mucho cuando alguien es muy Pitta y tiene una tendencia de que las cosas sean de una manera y lo está haciendo el otro. ¿No? Su bebé está. Y vos te das cuenta que se muere por ir a terminar lo que está haciendo porque esto no se hace de una forma, ¿no? Entonces, esa tendencia muestra ansiedad, pero ven que es distinta el tipo de ansiedad. No está preocupado por lo que va a pasar, si se va a morir, si va a terminar, no está preocupado porque quiere que sea de una forma determinada, tiene un objetivo muy claro. Esto está bueno, como les decía antes, porque permite llevar adelante situaciones, permite organizar. Esto que decíamos bien utilizado es como un líder, ¿no? Ok, esto vamos para adelante de esta forma sirve, ok, tenemos un objetivo claro, este es el objetivo, vamos a este objetivo. Está buenísimo. Cuando esto se empieza a exacerbar y a desequilibrar en Pitta, ese objetivo pasa a ser un poco el otro. Entonces, si se da una discusión, un argumento, algo que no me gusta, en la mente lo empiezo a identificar como el objetivo. Y no está mal, no es que lo hace de malo, ¿sí? No es que es malo y quiere que al otro. Pero bueno, su mente va a interpretar que el otro no está pensando lo mismo que yo. Y eso no le va a gustar. Entonces el fuego va a ir dirigido hacia él. Entonces es súper interesante tratar de buscar equilibrio en ese sentido, ¿no? Ok. Si yo sé que tengo que tratar con personas con esa característica, si el otro no está observando eso, yo lo puedo observar. Y esto me encanta también, porque voy a poner menos expectativas que me traigan frustración, si yo ya sé que el otro tiene una tendencia. ¿Sí? Le voy a pedir ciertas cosas y ciertas cosas no se las voy a pedir. ¿Sí? O si se las pido y sale de otra forma, ok, ya sé que estaba ese potencial. ¿Sí? Admito que esa situación puede estar. Y empiezo a generar también hábitos que lo ayuden también al otro a hacer, que lo ayuden al otro a trabajar esto, ¿no? Con pequeños detalles, ¿sí? No le voy a decir, che, escúchame, sabés que vos tenés esta tendencia y está pasando esto. No, dejo en mi accionar de acción pequeños detalles que le sirvan al otro para incluir esto, ¿sí? Ok, tengo una preferencia un poquito mayor a la hora de hablarle a esta persona, explicarle ciertas cosas, al otro que yo ya sé que se la va a tomar distinto. Bueno, te digo esto porque seguramente te puede ayudar a reconocerlo, a trabajar con tu tendencia, para que esa tendencia no esté tan latente, ¿sí? Lo ideal, no voy a entrar, seguimos, perdón.
Vamos cuando aparece tamas en la mente, que está asociado más a doya kapha. ¿Sí? Un exceso de tamas va a traer esto de inercia, estancamiento, depresión, angustia, no sentirme a la par, no sentirme reconocido. Por más que el otro no lo esté diciendo directamente, ya asumo emocionalmente esa situación. ¿Sí? Me pongo en ese lugar. Y a veces el otro tiene una frase, un latiguillo, algo que suele utilizar y que de repente otra persona con otra tendencia no se lo va a tomar personal, lo escucha, sigue, y la persona que tiene esa tendencia se va a agarrar de eso, se va a ir para adentro, se deprimió y dice, no te habló, no te lo expuso, no te lo dijo, y quedó ahí, y se va para abajo. Estamos volviendo más abajo. Se angustia, se pone mal, se deprime, no sabe, se queda quieto. Lo cual, ¿qué genera? Que se retroalimente esa energía, que siga generando eso, porque no sale de ahí. Entonces, teniendo en cuenta estas pequeñas cositas, vamos a llevarlo ahora un poco más a lo práctico. ¿Sí? Acá ya podríamos dejar de compartir la pantalla. La luz. No tiene presencia bata, tiene que hablar mucho. Estos son detalles que son los importantes, ¿no? Los pequeños hábitos, los pequeños detalles hacen al equilibrio de las cosas, ¿no? Que no quede en algo ahí teórico, ¿no? Si una persona que tiene la tendencia bata fita tiene que dar conferencia y hablar mucho seguido, en el medio le ponen un poquito de agua. Detalle muy simple, frío, seco, agua. Si puede ser una tisana o una infusión, mucho mejor. ¿Sí? Cosas simples, estamos hablando de hábitos simples que nos perdemos de vista en el día a día y que nos ayudan mucho al equilibrio. Bien, entonces, si tenemos que traducir estos elementos, esas tendencias de doya, esas tendencias mentales de sattva, rayas y tamas, a algo más práctico, vamos a ver, siempre nos pasa algo que nos vamos con lo que más nos gusta y lo que aumenta nuestra tendencia. Entonces hay que hacer un doble trabajo. Primero la autoobservación como pilar fuerte de estas dos disciplinas, la meditación, el autoanálisis, poder sentarse un ratito a observarnos, es fundamental, no solemos olvidar de esa parte, es súper importante la autoobservación. Si yo no me identifico, no me reconozco, difícilmente voy a poder modificar cosas. El primer paso para poder modificar cosas, buscar un poco más de equilibrio, es la autoobservación. Pilar de estas disciplinas, fundamental. ¿Sí? Vamos a ver, si nos adentramos solamente por el espacio de la meditación, vamos a ver que cada uno de estos doyas, cada una de estas tendencias mentales se beneficia con un tipo de meditación. Vamos a arrancar por ahí, ya que enganchamos el tema de la meditación. Cuando tengo una tendencia vata, ¿sí? ¿Cómo dijimos que éramos? Mayormente irregulares. Nos falta la constancia. ¿Sí? Vamos un día a la clase de Hatha, el otro día a la clase de Yoga Flow, el otro día a la meditación activa de Osho, y después al Tantra, y así estamos toda la semana yendo de una cosa a la otra y llegando tarde a todas. Entonces, no logramos equilibrio. Son todas prácticas que nos hacen bien, que nos nutren, que nos gustan, que nos dan personas que son conocidas, amigas, que nos gustan, pero no termina de ser lo óptimo para esa persona en cuanto a la práctica. Como es muy irregular, lo óptimo para una persona así sería que elija un mismo lugar, un mismo horario y un mismo tipo de meditación y practique esa meditación. ¿Sí? Durante un largo periodo de tiempo, volvemos a Tirthankala, lo que decía en los Yoga Sutras de Patanjali, esto es un montón de periodo de tiempo para que algo se desarrolle. Por lo menos darle un poco de continuidad, no vamos a decir tanto, pero bueno, un poquito de continuidad a un tipo de meditación. En óptimo caso, una meditación de silencio. ¿Sí? Silencio. ¿Sí? Pranayama, respiración, concentración, quietud. ¿Sí? Padmasana, siddhasana, posturas de sentados, sentarse al piso, chakra base, enraizarnos. Eso es lo que va a necesitar. Cuanto más esté el suelo pélvico, el piso pélvico en contacto con la tierra, mejor.
Entonces todas las posturas de sentado, de quieto, son las óptimas, ¿sí? El estar establecido ahí, no moverse todo el tiempo, no ir de una cosa a la otra, ¿sí? Y una meditación más bien de silencio. Bata tiene algo que se cubre fácilmente, porque los pensamientos también están muy a full. Entonces aconsejamos la práctica del silencio. Y si no, buscar espacios, ambientes tranquilos, relajados, donde pueda desarrollarse eso. Puede haber una música suave, ¿sí? Pero buscamos más que nada el silencio interior, ¿sí? Si lo vemos más con asanas, como decía antes, todas las que activen más el chakra raíz, todas las posturas en lo posible mantenerlas poco tiempo. Si una persona con tendencia Vata quisiera fomentar la fuerza y la resistencia, tendría que estar practicando en los horarios de Kapha durante el día, ¿sí? Esto no lo llamamos tanto, pero el reloj también con los ritmos circadianos se dividen en los doshas. Entonces, de 2 a 6 de la mañana vamos a tener un horario Vata, de 6 a 10 un horario Kapha, de 11 a 2 un horario Pitta, y esto se repite a la tarde. Entonces, si una persona de tendencia Vata quiere aumentar su fuerza y su resistencia, lo ideal sería que practique entre las 6 y las 9, ¿sí? En la mañana y en la tarde, poco tiempo, sostener, respirar profundo y bajar. Poco tiempo, todos los días, generando mayor resistencia. Genero más resistencia tratando de mantener el asana, sin pasarme, poco tiempo y bajo. El otro día voy a intentar volver a mantener sin pasarme en este horario y bajar. Para eso tendría que tener una dieta muy nutritiva para que esto dé resultado. Si no, siempre va a estar sacando de las reservas. Entonces no es beneficioso mantener mucho tiempo, ¿sí? Buen Shavasana, buen descanso, importante, y sobre todo meditación y pranayama, es lo que más le vamos a aconsejar. Está bueno ver esto porque se pierde un poco de vista cómo juegan las dos cosas juntas, y dentro de lo que es la terapéutica ayurveda, cuando vienen a las consultas, no solamente está el masaje Abhyanga, el masaje de cabeza, el Padabhyanga, no solamente está la dieta, sino que lo que solemos indicar, en vez de un ibuprofeno, es práctica de pranayama, práctica de meditación, ¿sí? Lo que se receta en el caso preventivo solamente. Yo no soy médico, no tengo interés de serlo, no es algo que me convoque, sino que utilizo la práctica del yoga y la ayurveda como sobre todo cosas preventivas, ciencias preventivas. La persona que está más o menos y empieza a tener estas cuestiones más atentas, va a poder desarrollarse un poquito. Que no quiere decir que nos vamos a enfermar o que en algún momento tener que pasar por algún tipo de intervención, pero sí que vamos a lograr estar un poquito más cercanos a la salud. Y la salud visto desde la ayurveda no como la ausencia del síntoma, ¿sí? No como la ausencia de un dolor físico, sino que la salud es algo muchísimo mayor que eso. La salud es un estado donde nuestros potenciales se manifiestan, donde nos desarrollamos. Eso es salud. Porque no tenemos un síntoma físico y estar viviendo como una cosa que los días pasan, tampoco es saludable. El objetivo es mucho mayor, ¿no? Nuestra realización en general, ¿no? Pero bueno, sobre todo esto, un estado donde nuestros potenciales se manifiestan. Eso estamos ahí con la salud. Eso es lo que deberíamos intentar llevar adelante. Por eso involucrarnos en cosas más allá de las instintivas de sobrevivir, involucrarnos en otro tipo de prácticas, desarrollarnos en otro tipo de aspectos. Eso es lo que nos nutre, nos llena. Bien, avanzamos un poquito más, estamos medio justo con el tiempo. Vamos al Dosha Pitta, ¿sí? Si tuviéramos que ver cómo le indicaríamos la meditación, que fue con lo que comenzamos el Dosha Vata, vamos a ver que Pitta tiene este potencial de transformación por el fuego y que, como vimos, cuando se desequilibra ese fuego pasa a ser bronca, pasa a ser ira. Entonces, lo primero que le voy a indicar no es una práctica de silencio, sino le voy a indicar una práctica de meditación en el bienestar del otro. Esto es algo que me encanta porque a Pitta lo descolocás cuando le pedís que piense, que visualice al otro en amor, ¿no? O esta persona que te generó esa bronca que se quedaste ahí. Bueno, fue difícil. Tratar de meditar pensándolo bien, ¿no? Pudiendo sanar vos mismo esa situación de bronca con el otro en la meditación, ¿no? Y es una labor difícil, porque cuando uno está con el Pitta prendido a fuego, lo único que queremos hacer es cortar cabeza del otro. En cambio, ¿qué meditación le voy a aconsejar? Una meditación en el bienestar del otro. Ya ahí tiene un trabajo pobre que se quedó un montón para poder realizarlo. Pero bueno,
Dentro de lo que son la práctica, le vamos a aconsejar que practique en un ambiente más fresco, más refrescante. Vamos a indicarle que haga pranayamas sítali, por ejemplo, ¿no? O pranayamas refrescantes. Eso también está muy bueno, ¿no? Si yo tengo una tendencia de fuego, utilizar pranayamas refrescantes. No vamos a levantar a hacer Surya Namaskar y Kapalabhati. Por lo general, Pita, ¿qué va a querer hacer? Va a querer venir a la clase más avanzada, va a querer venir a los 108 Surya Namaskar, se va a levantar y va a hacer Kapalabhati y Surya Namaskar y va a salir embaladísimo. No, ok. ¿Qué necesita? Lo contrario, necesita una práctica tranquila, relajada, practicar pranayamas refrescantes, meditar en el bienestar del otro, todas cosas que trabajen desde la empatía con el otro. Eso es algo que está muy bueno para ti. Vamos a pasar rápidamente a la CAFA, que estamos medio ya con el tiempo. Si tuviésemos que indicarle meditación, que con los tres abarcamos con la meditación, lo que me gusta también, CAFA, ¿qué pasaba? Se estancaba, ¿sí? Aparecía la inercia, aparecía tamas en la mente, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de ahí? Con una meditación activa, con una meditación más de movimiento, ¿sí? Le vamos a indicar una práctica más de una vinyasa, una práctica dinámica, le vamos a indicar Kapalabhati y Surya Namaskar de la mañana, ¿no? Sobre todo, que se active. Le vamos a indicar que vaya a bailar, vaya a una clase de baile, le vamos a indicar que vaya a una clase de teatro, cosas que lo movilicen, que lo saquen de la estructura, ¿no? De que sea todo siempre lo mismo, que yo ya me siento tan cómodo porque esto pasa luego, porque yo ya sé que todo está ahí encasillado y no me quiero salir de ahí. Bueno, le vamos a indicar lo contrario, le vamos a indicar esto, que se exponga. Siempre, como digo, en espacios a menos de contención, no va a salir a cualquier lado, pero bueno, tratar de exponerme. Si yo no me expongo, no me voy a movilizar. Yo movilizo mi mente, empiezo a movilizar mi cuerpo y empiezo a desarrollar, y empiezo a salir a poquito de tamas en la mente, empiezo a salir de a poquito del desequilibrio CAFA. ¿Sí? Si no, vamos a ir siempre para abajo. Tamas es el más peligroso de todos, se dice que cuando dejamos los tamas sueltos podemos llegar a la autodestrucción. Entonces hay que estar atento cuando estas cuestiones empiezan a pasar mucho. ¿Sí? Entonces ahí activarse. Pranayamas fuertes, Kapalabhati, Surya Namaskar. Vamos a ver, por ejemplo, en posturas podríamos ir Dhanurasana, ¿no? La fuerza de voluntad ahí, ¿no? El trabajo en el abdomen, que sea algo fuerte, intenso. Prácticas un poco más cortas, pero más dinámicas, con mucho más ritmo, ¿sí? Para lograr que ese fuego se pueda prender un poquito más y salir de esa tendencia de campo, ¿sí? Bien, estamos muy justos ya con el horario, así que voy a ir redondeando. Pido disculpas ahí que nos excedimos un poco, pero había que hacer toda la intro también de antes. Cosas que me gustaría como ya decir antes de cerrar, que lo más importante de todo esto es bajarlo a la tabla. No sirve de nada que repitamos esos términos, que el principal objetivo es trasladar algo de todo eso que está dando vuelta en los libros al día a día, ¿no? Que de repente cambiar algo de rutina diaria, por ejemplo, como hacer una infusión particular acorde a mi doya, puede ser algo que empiece a tener resultado tangible, ¿no? Algo que sucede, más allá de que la práctica es algo que, bueno, vengo a una escuela y hago una práctica de 1 hora y media de yoga, no. Ok, trasladan estas prácticas al día a día, porque la práctica es el día a día, no es la práctica de la clase de 1 hora y media. Y estos hábitos que la Ayurveda nos proponen son cosas simples, pequeñas, bastante obvias, pero que nosotros las estamos descuidando hace mucho tiempo. La mayoría de los conflictos que vivimos a nivel psicoemocional vienen por estar, al contrario de lo que propone la Ayurveda, estar desconectado de nuestras urgencias naturales, de nuestros ritmos naturales, de nuestro contacto con la naturaleza, contacto con nuestro cuerpo físico, ¿no? Con nuestra mente. Son cosas que son obvias, porque todo el día estamos en este cuerpo físico. Sin embargo, estamos tan desapegados de eso y con la mente tan puesta en otros lados. Entonces, el principal objetivo de esta charla simplemente es que se puedan llevar algunos de todos esos detalles para pasarlos al día a día. Y si se identificaron con alguno de esos doyas o tendencias, o con alguna de las lunas en la mente, bueno, tratar de ver cuál es el juego opuesto que me ayuda a equilibrar. Si estoy muy en un lado, el opuesto me va a ayudar a equilibrar. El igual me va a desequilibrar.
Eso también lo pueden extender a todos los juegos que hagan en su vida diaria, ¿no? Buscar esos elementos, esas cualidades y tratar de unificar. ¿Qué es lo que necesito más allá de lo que es lo que yo quiero? Es lo difícil, porque por lo general nuestra tendencia nos tira lo que yo quiero. Yo me quiero, tengo una tendencia CAFA y yo me quiero quedar en la cama, tapadito, sin frío. Bueno, ok, puede estar bien una o dos veces. Si dejo de tienda libre eso, no me va a ser tan beneficioso. ¿Sí? Entonces, si tengo una tendencia bata y estoy todo el día yéndome a hacer una clase distinta, que una clase de teatro, mañana una de zumba y después hago yoga flow y después hago... No, lo mismo, no, voy a necesitar constancia, regularidad, una cosa a la vez, ¿sí? Sobre todo para los que tengan tendencia bata, hacer las cosas, lo que hagan, con presencia. Eso es fundamental, estar presente en lo que estoy haciendo, si la mente está ya en otra cosa mientras yo estoy haciendo. Bien, vamos a ir cerrando, así damos paso a la siguiente conferencia. No me queda más que agradecerles a todos, a todas. Invitarlas también a que quedan un montón de actividades en el resto del día, conferencias también que van a ver online y clases, todas están muy buenas, así que nada, un saludo grande, vamos a llevar ya.